Doctor Daniel, muchísimas gracias. Le cedo el micrófono y muy agradecido que nos esté acompañando. Muchas gracias, Itzel, por la presentación. Gracias a todos por estar acá. De hecho, quería darles antes que nada un saludo y espero que estén bien luego de los terremotos que han habido en México. Y bueno, ahora vamos a hablar del tema que es el sistema endocannabinoide. Es un tema muy amplio. Puede tener unas partes que son un poco aburridas, puede tener unas partes que son más interesantes, entonces les voy a pedir un montón de atención. Antes de empezar, siempre es bueno hablar sobre los conflictos de interés. Yo soy, como han mencionado, director médico de Organical y de Futura Farms. Ambos son parte de la industria de cannabis, entonces siempre es importante mencionarlo para que lo tomen en cuenta. Entonces, viendo primero los temas que vamos a ver sobre el sistema endocannabinoide, primero qué es, luego qué función tiene en el cuerpo, cómo es que actúa en estos procesos, cómo es que ejerce estas funciones, descubrimientos importantes que se han dado. Luego vamos a ver lo que son los componentes clásicos, esto puede ser que sea un poquito pesado. Luego vamos a ver lo que son los tipos de cannabinoides y finalmente el sistema endocannabinoide como diana terapéutica y qué lecciones podemos aprender. Entonces, lo primero, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Lo que es un sistema regulador compuesto por una red de receptores, neurotransmisores y enzimas. A veces se le menciona como sistema endocannabinoide y a veces se refiere a él como sistema cannabinoide endógeno. Se encuentra en todos los vertebrados y también se encuentra en algunos invertebrados. El primer receptor fue escrito en 1988. ¿Y qué función tiene el sistema endocannabinoide en el cuerpo? Bueno, tiene un rol importante en diversos procesos del cuerpo. En las distintas publicaciones se ha visto que tiene un rol en lo que es la plasticidad cerebral y en el desarrollo neuronal. También en lo que es la inflamación y la nocicepción, el aprendizaje, la memoria, la regulación del apetito y digestión, el metabolismo y la termogénesis, el ritmo circadiano de sueño-vigilia y también en lo que son las emociones. Entonces, ¿cómo es que el sistema endocannabinoide actúa en estos procesos? Es principalmente por un sistema de transducción de señal de los cannabinoides. En todo caso, lo pongo como endo porque en este caso es de los mismos cannabinoides que crea el cuerpo humano, a receptores que están, en la mayoría de los casos, en la membrana celular. Luego, la producción y degradación de estos endocannabinoides por las enzimas que también nosotros tenemos, ¿no? Algunos de los efectos que se van a dar a nivel de los receptores endocannabinoides van a ser, por ejemplo, la inhibición de los canales de calcio, la inhibición de la enilciclasa, la regulación de corrientes de iones, la activación de la sinasa de adhesión focal, que es importante para lo que es la adhesión focal, y la migración celular, todo lo que es, por ejemplo, la metástasis, en lo que es la estimulación de proteínas sinasas activadas por mitógeno, que también está involucrado en lo que es la división celular, y también estimulación de otras vías intracelulares adicionales que las vamos a ver más adelante. Esto es para que tengan una idea general de lo amplio que puede ser este tema del sistema endocannabinoide. Entonces, para comenzar con los descubrimientos importantes, y vamos a hablar acá principalmente de 6 componentes, que son los que, digamos que son los más descritos y los primeros descubiertos, ¿no? Primero, en 1988 se descubrió el receptor CB1, y esto porque tenía que haber un receptor en el cuerpo humano que reciba lo que es el THC, ¿no? El THC que viene de la planta de cannabis puede actuar en el cuerpo humano y tenía que haber un motivo. Entonces, esto fue lo que hizo que se buscara un receptor en los animales o en los humanos, y así fue como se descubrió el primer receptor que en ese momento no se había nombrado como CB1. Lo habían puesto como un receptor cannabinoide central, receptor cannabinoide cerebral, pero mantuvo un nombre distinto al que lo conocemos ahora, ¿no? Y esto fue en 1988 en San Luis, en Estados Unidos. Luego, habiendo este receptor, tenía que haber una sustancia que nosotros mismos creáramos para que haya ese receptor en el cuerpo, ¿no? Y así fue como en 1992 se descubrió la anandamida, o más conocido como la anandamida, pero el nombre correcto es araquidonil etanolamida.
Esto fue descubierto en 1992 y era la sustancia que se unía al receptor CB1, ¿no? En 1993 se descubrió el receptor CB2 y en ese momento el nombre del receptor CB2 era CX5, pero luego de la publicación de este paper, o en el mismo paper, mencionaron la posibilidad de conocer a este nuevo receptor CX5 como CB2 y al receptor encontrado en 1988 como CB1, y así es como se mantuvo este nombre, ¿no? Luego, en 1995 se describió o descubrió el 2-AG, el 2-arquionilglicerol, y luego en 1997 se describieron o se descubrieron las dos enzimas que degradan la anandamida y el 2-AG, el FAAH y el MAGL, ¿no? Es el fatty acid hydrolase y la monoglyceride lipase. Entonces, con eso tenemos los componentes clásicos del sistema endocannabinoide que fueron descubiertos. Eran dos receptores, el CB1 y el CB2. Dos endocannabinoides, dos también, arquionil etanolamida o anandamida, y el 2-AG o 2-arquionilglicerol. Y luego las enzimas, que es la amida hidrolasa de ácidos grasos o FA y la lipasa de monacilglicerol o MAGL. Aparte de esto, obviamente hay otros componentes más dentro del sistema endocannabinoide, pero estos son los clásicos y los primeros descubiertos. Entonces, comenzando a hablar un poquito de los receptores, el CB1 y el CB2 son receptores de la familia GPCR, o sea, receptores acoplados a proteína G, y de esta familia, su familia es la subunidad alfa-IO sensible a toxina pertussis o PTX. Entonces, si vemos la descripción de estos receptores, el receptor cannabinoide 1, CB1, tiene 472 aminoácidos y tiene una similitud de 97 a 99% en humanos y roedores, o sea, es bien similar. Hay tres isoformas, una que es la primera descubierta, la largo canónica, y dos que son cortas. Está principalmente encontrado en cerebro, músculo esquelético, la forma larga, y luego las dos cortas en el hígado y páncreas. Los efectos que tiene el CB1 es modulación de emociones, estrés y habituación, pero también tiene efectos en lo que es la memoria, la coordinación, el metabolismo, y dejo 3 puntos porque tiene otras funciones más y probablemente se vayan descubriendo más. Por el lado del receptor cannabinoide 2 o cannabinoide 2 o CB2 hay 360 aminoácidos y la similitud es menor entre humanos y roedores, pero igual es bastante alta, de un 80%, y hay un 44% de similitud con el CB1. Tiene dos isoformas, una presente principalmente en los testículos y cerebro y la otra en el vaso. Los efectos son principalmente más relacionados a lo que es la respuesta inmunológica, la analgesia, y bueno, hay otros efectos más que no iba a mencionar acá, y de igual manera otros que se van a ir descubriendo. El receptor CB1 se encarga de suprimir la liberación de neurotransmisores, inhibiendo la anilciclasa y la formación de AMP cíclico, y también inhibiendo lo que son los canales de calcio. Está ubicado principalmente en la membrana celular, que es lo que más se describe, pero también se ha encontrado en lisosomas, endosomas y en la mitocondria. Por otro lado, el receptor cannabinoide 2 no está encontrado en tan altas cantidades a nivel del sistema nervioso central, y lo que hace también es inhibir la anilciclasa y la formación de AMP cíclico. Originalmente tenía el nombre de receptor cannabinoide periférico, pero porque se encontraba, ¿no?, en macrófagos en el vaso y en lo que era el sistema cardiovascular, pero luego también se encontró que estaba en el sistema nervioso central. Además se encontró en el tracto gastrointestinal, en el hígado, en el tejido adiposo, en el hueso y en el sistema reproductivo. Entonces están bien dispersos ambos receptores. Cuando hablamos de algunos datos interesantes del receptor CB1, otras funciones que tiene es, por ejemplo, estimular algunas isoformas de adenilciclasa, o sea, lo contrario de lo que hace normalmente. Además, puede incrementar el calcio intracelular, está involucrado en lo que es la liberación de glutamato, el bloqueo de la liberación de GABA, está también en lo que son la regulación de canales de potasio regulados por proteína G. Entonces, vemos que tiene este tema de la regulación de iones. También activación de la vía de las proteínas sinasas activadas por mitógeno o MAPK en lo que es la proliferación celular, el ciclo celular y la muerte celular. Además, también puede actuar de manera independiente a proteína G mediante asociación a otras moléculas como la beta-arrestina, o sea, no solamente actúa en lo que es proteína G, y esto lo hace probablemente
gracias a la heterodimerización, que es la unión de distintos receptores para tener otra función. Y también activación de la vía PI3K-AKT, que es importante para lo que es la proliferación celular. Ojo que uno podría pensar que este receptor, o sea, puede ser como un blanco para lo que es el cáncer, por ejemplo, ¿no? Por el MAPK, por lo que es el PI3K, ya que el PI3K se involucra mucho en lo que es la proliferación celular, pero por otro lado, aparentemente en los estudios se ha visto que hay lo que es la neuroprotección gracias a la activación de esta vía, ¿no? Entonces, se pueden ver ambas funciones por ese lado. Luego, como les decía, el receptor endocannabinoide 2 originalmente se pensaba que no estaba presente en el sistema nervioso central. Sin embargo, luego con el uso de inmunohistoquímica se descubrió que sí se encontraba, pero en muchas menores cantidades que el receptor cannabinoide 1. Antes se usaba más lo que eran las autorradiografías. Entonces, lo que se ha visto es que se puede acoplar a sus unidades estimulatorias de proteína G, los cuales aumentan el AMP cíclico, ¿no? Esto es a nivel de leucocitos. Como pueden ver, más un tema de inmunología. También en la activación de la vía de las proteínas sinasas activadas por mitógenos. Y también puede tener selectividad funcional de los endocannabinoides como los dos clásicos, anandamida y el 2-AG, pero también noladin, viroidamina y también nada, ¿no? Entonces, eso significa que a diferencia de ver la manera clásica de un receptor que puede tener un agonista parcial, un agonista completo, un antagonista, en este caso puede haber una selectividad funcional donde dependiendo del componente que se agrega a este receptor, va a haber una función diferente, ¿no? Cuando uno revisa los papers del sistema endocannabinoide, van a encontrar, por un lado, todo lo que es la selectividad funcional, pero por otro lado también el tema del agonismo, antagonismo, que es lo que clásicamente conocemos en farmacología. Bueno, en esta figura, que es de Scott et al., es una figura hecha, bueno, es en base a computadora y en base a papers, ¿no? Es de un paper específico del uso antibacterial o los efectos antibacteriales de los fitocannabinoides, pero más o menos nos muestra la distribución de cómo son los receptores CB1 y CB2 en el cuerpo, ¿no? El CB1 principalmente en lo que es, lo que es todo el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central, pero también en lo que son los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal y en los órganos reproductivos. Y el receptor CB2 más que nada en lo que es el vaso, en lo que es el hígado, los huesos y en general el sistema inmunológico, ¿no? Y una parte pequeña en el sistema nervioso central. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver en lo que son los receptores, ¿no? Si es que pasamos a ver los endocannabinoides, los dos clásicos son AEA o anandamida y 2-AG o 2-araquidonilglicerol. Anandamida es un agonista parcial del receptor cannabinoide 1 y tiene alta afinidad en este receptor. Es casi inactivo en lo que es CB2. Y la anandamida tiene un rol en el comportamiento humano, en lo que es la alimentación, en lo que es el sueño, el dolor, el desarrollo embrionario, el ciclo menstrual, e igualmente dejo 3 puntitos porque esto tiene mucho por ser investigado. Y por el lado del 2-AG, a diferencia de la anandamida, es agonista en el receptor cannabinoide 1 y 2, con una afinidad moderada a baja en ambos. El 2-AG tiene un rol en las emociones, en la cognición, en lo que es la homeostasis, el dolor y la inflamación. La anandamida es sintetizado por la fosfolipasa D específica para N-acilfosfatil en etanolamida, que cataliza la N-acilfosfatil etanolamida a anandamida. Ahorita les voy a explicar por qué esto es importante. De hecho, no espero que se aprendan esos nombres, lo pueden conocer simplemente como NAPE-PLD. En el caso del 2-AG sintetizado por la diacilglicerol lipasa, que puede ser alfa-beta, que cataliza el diacilglicerol. En este caso, el diacilglicerol alfa trabaja principalmente en el cerebro, entonces para los que les gusta la farmacología podría ser un blanco, ¿no? La anandamida y el 2-AG parecen ser producidos a demanda por elevación intracelular de calcio, esto principalmente a nivel neuronal.
Y es importante mencionar que el paso sensible a la elevación de calcio, es en la formación de los precursores de anandamida y 2-AG, o sea, de NAPE y de DAG. Sin embargo, ambos, la anandamida y el 2-AG, se sintetizan, transportan y inactivan de manera distinta dependiendo de los tejidos donde estén actuando, ¿no? Luego de ser absorbidos, son degradados por las enzimas Fa y MAGL, que son lo que veremos en los slides siguientes. Entonces, estos endocannabinoides actúan de manera retrógrada a nivel neuronal. Esto es lo que clásicamente se ha descrito. Si bien no solamente actúan a nivel de membrana, sino pueden actuar en otras partes de la célula, lo que más se ha estudiado es lo que sucede a nivel neuronal, ¿no? Una manera retrógrada de actuar. La concentración basal del 2-AG parece ser de hasta 1000 veces más alta que la de anandamida en el cerebro. Y ojo que así como los receptores cannabinoides tienen distintas funciones, también la anandamida y el 2-AG pueden actuar en otros receptores. Han sido descritos que actúan, por ejemplo, en el receptor vaniloide 1, el receptor de potencial transitorio B1, donde anandamida es un agonista puro. También los receptores activados por proliferadores peroxisómicos, ¿no? El PPAR gamma, alfa, que son receptores nucleares, no son a nivel de membrana, y también en GPR55. Esto igualmente requiere de más investigación para ver dónde más pueden actuar estos endocannabinoides. Y viendo el último grupo de los componentes clásicos del sistema endocannabinoide, tenemos las enzimas, tenemos Fa, que se encuentra en la neurona postsináptica, y lo que hace es hidrolizar anandamida, lo que es ácido araquidónico y etanolamida. También puede hidrolizar otras etanolamidas, o sea que no solamente es exclusivo de anandamida. Y por otro lado, la monocilglicerol-lipasa, que se encuentra en la neurona presináptica y que hidroliza el 2-AG a 85% a nivel cerebral, ¿no? Porque también hay otras enzimas que pueden hidrolizar 2-AG, y lo hidroliza lo que es ácido araquidónico y glicerol. O sea, lo que hace estas enzimas es convertir monocilgliceroles en ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, en el siguiente slide lo que tenemos es una imagen de Sharma et al., que parece ser un poco complicada, pero es simplemente para ver cómo son los precursores de anandamida y de 2-AG, además de las enzimas que cumplen esta función, ¿no? De cambiar, por ejemplo, NAPE, voy a tratar de usar aquí el marcador. Tenemos nosotros la N-araquidonilfosfatidiletoanolamida, y acá tenemos la fosfolipasa específica que transforma el NAPE a AAA o anandamida, y aquí el diacilglicerol que transforma con la enzima diacilglicerol-lipasa, transforma el diacilglicerol a 2-AG. Y luego tenemos las distintas enzimas que pueden hidrolizar la anandamida a ácido araquidónico y etanolamida, o el 2-AG a ácido araquidónico y glicerol. Entonces, no es que suceda así uno paralelo al otro, eso es solamente para que vean cómo, o sea, la vía, digamos, en la que esto se crea y luego se metaboliza y se convierte en una sustancia inactiva. Lo que vamos a ver acá es un poquito más interesante, y es el tema de cómo es que funciona a nivel neuronal retrógrado. Esta es una imagen de Zhou et al. Y comenzamos acá con lo que son los neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores pasan de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿no? Y entonces lo que puede suceder es que el NIP se convierte en anandamida, y luego la anandamida actúa a nivel, saliendo de la neurona postsináptica a la neurona presináptica, ¿no? Para parar esta neurotransmisión, para que ya no siga saliendo, por ejemplo, calcio, en este caso, ¿no? Esta flechita bien podría irse para este lado, y así es como se frena la neurotransmisión. Entonces, son mensajeros retrógrados. Van desde la postsináptica hasta la presináptica. Igual sucede con el 2-AG, ¿no? El diacilglicerol se convierte en 2-AG, igual va a actuar en el receptor CB1, ¿no? Y así frenar lo que es la neurotransmisión. Entonces son mensajeros retrógrados. Entonces, en resumen,
es este cuadrito. Hemos estado viendo todo lo que es las enzimas que sintetizan y que degradan lo que son los endocannabinoides, los endocannabinoides en sí y los receptores. Hemos dejado un poquito de lado lo que son los transportes de proteínas, porque eso sí es un tema más complicado, pero de hecho es un tema muy interesante y también pueden ser blancos terapéuticos. Entonces, ya ahora pasando a un tema un poco más simple, podemos ver lo que son los tipos de cannabinoides. Tenemos que recordar que hay 3 clases distintas de cannabinoides, disculpen. Los endocannabinoides, que son los que hemos visto, son producidos de manera natural en el cuerpo humano y de otros animales, y son parte del sistema endocannabinoide, motivo por el cual tenemos estos receptores en el cuerpo. Luego están los fitocannabinoides, que son unas estructuras típicas de 21 carbonos, que pueden interaccionar con el sistema endocannabinoide, o también pueden ser estructuras similares a los endocannabinoides. Estos fitocannabinoides, por el mismo nombre, son cannabinoides que vienen de la planta. Principalmente la planta de cannabis, por eso es su nombre, pero también se pueden encontrar en otras plantas como la regaliz o la salea, pero en mucha menor cantidad. Finalmente tenemos los cannabinoides sintéticos, que son los cannabinoides hechos por los humanos, como por ejemplo la nabilona, que es un análogo del THC. Entonces tenemos esas 3 clases de cannabinoides. Esto nos pasa al siguiente tema, que sería el sistema endocannabinoide como diana terapéutica. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese sistema que ya sabemos que tenemos? Hay distintas cosas, obviamente. Podemos usarlo como una alternativa a los opioides. Podemos usarlo en cáncer. Podemos usar el sistema endocannabinoide para lo que son enfermedades cardiovasculares como diabetes o isquemias, en lo que son enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, en lo que son epilepsias, enfermedades autoinmunes, en lo que es el manejo del dolor, obviamente, en lo que es la inflamación, en enfermedades digestivas y sobre todo en trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, en estados de ánimo en general, en lo que es la esquizofrenia y la anorexia. Eso no quiere decir que ahorita todo lo que tengamos nosotros a la mano va a servir en esto, pero sí el hecho de que el sistema endocannabinoide se encuentre disperso en todo nuestro cuerpo e involucre, digamos, estas zonas de tratamiento, lo tenemos que considerar, ¿no? Tenemos que considerar hacer investigación en lo que es cáncer, en lo que son enfermedades autoinmunes, y no necesariamente tienen que ser con derivados de la planta de cannabis, sino también con cannabinoides que hagamos de manera sintética, ¿no? Dirigidos a receptores específicos, solamente a CB1 a nivel periférico, solamente a CB1 a nivel central, y así para cada receptor que se encuentre en el sistema endocannabinoide. Entonces, para hablar un poco más de este tema y expandirnos un poco más, vamos a hablar justo de esas drogas que ya se vienen desarrollando. Algunas ya se han usado en humanos, otras son de la misma planta de cannabis. Y para esto les voy a presentar partes de este paper, que es The Endocannabinoid System, a Potential Target for the Treatment of Various Diseases, que fue escrito por Lowe et al. Y es un resumen bien organizado de los distintos, las distintas drogas, por así decirlo, que se han hecho y cómo es que actúan a nivel de animales, pero también de humanos, y las posibilidades que se tienen, ¿no? Y se van a dar cuenta que hay de todo. Y esto es lo que hace que el sistema endocannabinoide pueda ser una diana terapéutica, ¿no? Porque se pueden atacar distintas condiciones, distintas enfermedades, pero se tiene que investigar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que se han visto en lo que son agonistas del receptor cannabinoide 1 y los efectos que tienen? Bueno, el THC, ¿no? El derivado de la planta de cannabis, tetrahidrocannabinol, es un agonista parcial, y los efectos que tiene mediante su acción por CB1, porque el THC tiene otros efectos, pero mediante la acción que tiene en CB1, puede usarse como anticancerígeno, antimicrobiano, antiinflamatorio y analgésico. Esto lo tienen que tomar no necesariamente en humanos, pero lo que se ha visto también a nivel de estudios preclínicos, ¿no? Por eso menciono anticancerígeno, porque ahorita no usaríamos el THC como un anticancerígeno en humanos, pero sí a nivel de estudios preclínicos, ¿no? Incluso in vivo, como se ha visto en roedores.
Otro agonista es Win55-212, que en realidad se usa en varios estudios preclínicos para saber cómo funciona el receptor cannabinoide 1, y de hecho ha sido uno de los primeros que se creó, ¿no? Se ha visto que hay disminución de convulsiones, prevención de anedonia y también como anticancerígeno. Y luego la araquidonilciclopropilamida, que tiene efectos antidepresivos, ansiolíticos y antinociceptivos. Entonces, esos son algunos efectos que tienen agonistas de CB1. También hay moduladores alostéricos de CB1. Está de más que lea los receptores porque son, perdón, que lea los nombres porque en realidad son números y letras que les ponen las farmacéuticas al momento que están haciendo la investigación. Pero los efectos que podemos ver, por ejemplo, también como antipsicótico, como antinociceptivo o analgésico. Se ha visto la mejora de la sintomatología en enfermedad de Huntington, por ejemplo, reducción de inflamación corneal y de dolor ocular. También lo que es la reducción del deseo de cocaína y metanfetamina. Obviamente eso es, lo más probable es que, bueno, lo más probable, esto es a nivel in vivo en animales, ¿no? También se ha visto lo que es la hipofagia. Entonces, se dan cuenta que van saliendo oportunidades, ¿no? También hay agonistas de receptor cannabinoide 1 periféricos, como por ejemplo, se pueden ver los efectos de antialodinia, alivio de dolor óseo inducido por cáncer, alivio de dolor neuropático. Entonces, cada vez van saliendo más motivos para investigar. Después se pueden ver lo que son agonistas del receptor cannabinoide 2 periférico, y se ven efectos similares, ¿no? Analgesia, antiinflamación, pero también se puede ver lo que es reducción de resorción ósea, atenuación de dolor por tumores, de dolor oncológico y dolor neuropático. Como decía, ¿no? Osteoprotector, pro-homeostático, esto yendo más por el tema de regulación, por ejemplo, de glucosa. Y bueno, uso de dolor crónico e incluso de dolor agudo, porque nosotros conocemos más, los que trabajamos con cannabis, el uso de cannabis para lo que es dolor crónico, pero puede haber oportunidad también en lo que es el dolor agudo. Los distintos, estas distintas moléculas que se van haciendo, casi todas van a tener unos efectos muy similares, pero vamos encontrando, por ejemplo, disminución de la cistitis, modulación en desórdenes neurocognitivos asociados a VIH, cardioprotector, neuroprotector, antiobesidad, y eso es algo muy importante que vamos a mencionar más adelante, ¿no? El tema de la obesidad, inmunosupresor. Entonces, son tantas las moléculas que se han hecho que quizás no las teníamos presentes, como estaban mencionando anteriormente. No nos mencionan esto en las universidades, y hay un motivo por el cual no lo hacen, y lo vamos a seguir viendo más adelante. También tenemos lo que son los antagonistas del receptor cannabinoide 1, y esto es muy importante. Algunos quizás van a reconocer este nombre, el SR141716A, por eso le he puesto una estrellita, que es una antiobesidad, disminución de lipogénesis y también para uso de adicción al tabaco y la heroína, y esto sí es a nivel de humanos, ojo. También entre los antagonistas de CB1, disminución de la alodinia, de la hiperalgesia térmica, antinociceptivo, antidepresivo, mejora de la memoria, anticancerígeno. Y luego también tenemos lo que son antagonistas neutrales de CB1, ¿no? Para los que ven más el tema de la selectividad funcional de los receptores, la antiadicción, la antidepresión, el efecto ansiolítico, antiobesidad. Igualmente con todo el resto de estas moléculas que son solamente letras y números para algunos, pero que eventualmente podrían llegar a ser un producto farmacéutico vendido para el público, ¿no? Y luego tenemos también etanolamidas que no interaccionan con receptores, que interaccionan con receptores que no son ni cannabinoide 1 ni 2. Y también se pueden ver los efectos, por ejemplo, en agonistas de PPAR gamma, la inducción de la saciedad, la reducción del peso, también el efecto antiinflamatorio que tiene, y también el posible uso de otras etanolamidas para evitar la degradación de anandamida como sustrato alternativo de FA. O sea, uno podría tratar de bloquear FA para subir la cantidad de anandamida, o podría aumentar el sustrato que FA tenga que usar para que la anandamida se mantenga en el cuerpo, ¿no? Si quisiera teóricamente mantener un estado de placer o un estado de felicidad, o disminuir el dolor que puede sentir una persona, ¿no?
Luego tenemos los agonistas sintéticos, ¿no? Lo que ya había mencionado, la antiadicción, la antinocicepción, la neuroprotección, es anti todo aparentemente, ¿no? El sistema endocannabinoide se puede usar como blanco para distintos efectos que tiene. Y finalmente los inhibidores de FA, el que más van a reconocer obviamente es el cannabidiol, pero el cannabidiol no solamente actúa a nivel de FA, sino también actúa a nivel de otros receptores, que en este caso no los estoy mencionando porque esto es más del sistema endocannabinoide y no tanto de los fitocannabinoides y cómo actúan. Sin embargo, les recomiendo, si es que están más interesados en saber en dónde actúa el cannabidiol, porque actúa en tantos lugares, que lean el paper de Peruca et al. El último que ha publicado es Peruca es con doble C. Y ahí van a ver en la tabla 1 una descripción de todos los receptores donde puede actuar el cannabidiol. Y no solamente receptores, sino también a nivel de interleuquinas. Entonces, toda esa situación parece ser un poco más complicada de lo que normalmente vemos cuando solamente usamos los componentes que tiene la planta de cannabis sativa. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para aprender? Les voy a mencionar una historia que varios de ustedes ya deben conocer, pero para los que no la conocen, les presento el rimonabant. Era la molécula conocida como SR141716A, que es un agonista inverso de CB1. Fue una droga anorexigénica aprobada en el 2006, eso significa que quitaba el hambre, y fue usada para combatir la obesidad, ¿no? Era vendido como Acomplia por Sanofi. ¿Y qué sucedió con esta droga? En el 2018 se retiró por efectos adversos psiquiátricos serios. ¿Y qué tan serios son? Hubo un caso de suicidio, 2 intentos de suicidio y otros 4 casos de muerte, pero que probablemente eran asociados más a los factores de riesgo de los mismos pacientes. Sin embargo, estos pacientes no necesariamente tenían antecedentes para llegar a tener, a hacerse daño ellos mismos, ¿no? Luego tenemos este otro ejemplo, que es BIA 102474, que nunca llegó a salir a la venta, pero está siendo desarrollado en un estudio de fase 1. En fase 1 lo que se ve es el tema de la dosificación y la seguridad de la droga. Y este componente estaba siendo desarrollado para dolor neuropático. Lo que hacía era un inhibidor de FA para incrementar la cantidad de anandamida, ¿no? Como estamos describiendo antes. Y en el estudio fase 1, con 128 participantes, 90 estaban usando el fármaco y el resto estaban usando placebo. Hubo una muerte y luego hubieron 4 personas que tuvieron daño cerebral irreversible. Cuando a esas personas se les hizo una resonancia magnética nuclear, lo que se encontró fue una hemorragia cerebral y necrosis. Entonces, esto es algo totalmente serio, incluso si uno ve cómo fue la secuencia, ¿no? de esta persona que falleció, cuando la persona ya estaba viva, pero ya estaba en un estado crítico, aún así continuaron con el estudio, ¿no? Lo cual pudo haber hecho que estas 4 personas que tuvieran daño cerebral irreversible se pudieran salvar. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá, no? Han sacado, estas son 2 que menciono, pero hay otras drogas más que ahorita están en estudio. ¿Qué podemos aprender de esto? Definitivamente el sistema endocannabinoide está ganando atención a nivel fisiológico, fisiopatológico, genético y farmacológico, pero sobre todo farmacológico, ¿no? Al estar distribuido en todo el cuerpo es un blanco importante para futuras y presentes drogas en un número grande de enfermedades. Pero lamentablemente se requieren mayores estudios en humanos y esos tienen que ser de alta calidad y con monitorización a largo plazo. Incluso en los fitocannabinoides no hay tantos estudios de monitorización a largo plazo. Pero lo más importante también es que se tiene que mantener la ética en los estudios. Como pueden ver, el problema acá es que nosotros creemos que estamos manejando algo que puede ser muy puntual, pero realmente no conocemos mucho del sistema endocannabinoide. Lo que yo les he presentado ahora es la información que es, digamos, la más reciente. Quizás hay uno que otro paper que yo no haya podido incluir. Sin embargo, he tratado de mantener un resumen de lo que sí sabemos, ¿no? Si uno busca en la base de datos PubMed cuántas publicaciones hay con la palabra opioid, o sea, opioide, van a encontrar 193.499 resultados. Desde 1945 hasta el 2022, y son 19.350 páginas. Y sabiendo esto, toda esta información de los opioides y todos esos estudios, hay países
que tienen un problema de adicción a los derivados del opio, sintéticos o naturales, como sea. ¿Por qué? Porque no se ha sabido manejar bien, ¿no? No han sabido manejar, digamos, el dolor, no han sabido manejar este fármaco con toda esta información presente. No sé si quizás no habrían descrito bien en los estudios el potencial adictivo que tienen, la dosis máxima, pero los pacientes, o sea, hay una epidemia ahorita del uso de opioides, hay pacientes que mueren de sobredosis de opioides, y miren toda la información que hay para leer. 193.000 publicaciones. Quizás alguna que otra no va, pero 193.000 buscando la palabra opioid. Tenemos 12.000 resultados si buscamos la palabra endocannabinoid. Tenemos solamente información desde 1980 hasta el 2022 y miren desde cuándo comienza recién a crecer en cantidad. Solamente son 1.000 páginas y con 12.000 no hay nos queda mucho para aprender. Estamos en quizás menos de la 10ª parte de lo que hacemos los opioides y tenemos que ir yendo poco a poco, con tranquilidad, con ética, con investigación. Y yo personalmente recomiendo que siempre vayan de la mano con lo que ya está demostrado. En mi práctica médica, yo al trabajar con derivados de la planta de cannabis sativa, sí tengo la seguridad por ese lado de que cuando yo estoy usando estos derivados para tener un efecto en el sistema endocannabinoide va a ser seguro, ¿no? Las dosis son las adecuadas, los efectos adversos no son muchos y las dosis, incluso siendo dosis muy altas, no va a haber un tema de sobredosis. Sin embargo, si vemos el lado de la investigación farmacológica nueva que está ahorita creciendo y que es importante definitivamente, ¿no? Porque el sistema endocannabinoide es una diana terapéutica que se tiene que usar para muchas enfermedades, pero se tiene que ir con calma y se tiene que ir con ética. Entonces, bueno, ese es el mensaje que le doy a ustedes y les dejo también mis referencias para que sepan de dónde he sacado toda esa información. No me he alimentado yo y les recomiendo leer mucho. Yo también he tenido que leer mucho porque esto se va actualizando día a día. Van a ir saliendo nuevas investigaciones. Les recomiendo que investiguen lo más que puedan. Nosotros en Perú tenemos un poco de limitación en todo lo que es investigación clínica e incluso más en lo que es en relación a cannabis. Entonces, si es que los países de donde vienen tienen un poco más de oportunidad en hacer investigación, háganla, porque esto sí les va a servir mucho para ustedes, va a servir mucho para sus pacientes y para los demás colegas alrededor del mundo. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre lo digo en nuestras sesiones, es un lujo escuchar y sobre todo aprender de la experiencia de médicos que pues ya llevan un camino un poquito más avanzado y recorrido. Sin duda, nos falta muchísimo que aprender, muchísimo que investigar. Para mí el tema de investigación, de crear guías de práctica clínica aquí en México, los médicos nos basamos en estas guías para prescribir y para poder hacer un diagnóstico adecuado a nuestros pacientes. Evidentemente las áreas de oportunidad en el tema de cannabis son muy, muy amplias. Esperamos que pues la apertura también en temas de legalidad se vayan abriendo en los países, sobre todo Latinoamérica, que para poder contar con no solamente pues tratamientos, si bien no estandarizados, tratamientos que puedan ayudar al paciente en un inicio y lograr la estandarización y por supuesto todos estos estudios clínicos, estos avances, farmacovigilancia, etcétera. Para mí el sistema endocannabinoide es de los temas más bonitos, pero muy complejos en esta área, porque es lo que nos da la explicación absolutamente de cómo estamos haciendo y qué blancos terapéuticos vamos a estar trabajando. Así que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, creo que es el momento. Aquí tenemos a nuestro experto en el día de hoy y mi gratitud infinita, doctor, por su conocimiento, por compartir el conocimiento y por supuesto guiarnos en este tema tan complejo. Muchas gracias a ti, Itzel. Y pues creo que no tenemos preguntas. No sé si alguien quiera también abrir su micrófono, puede alzar su manita. No veo el
el chat, voy a mover mi cámara, perdón, nada más para ver. Me parece que no hay preguntas, todo muy claro, doctor. Un poco complicado también. Es complicado, sí, además son muchos términos, algunos no están tan familiarizados realmente con el tema. Te comparto, doctor, que en México pues es un tema que no está tan aperturado, que no lo hablamos tanto en las escuelas de medicina y que se está en otro punto cuando lo logramos, ¿no? Investigación aparte o investigación desde algo meramente porque me interesa a mí y entonces yo lo voy a estudiar. Pero bueno, pues esperemos estos avances se hagan y las universidades se aperturen al tema. Sí, es exactamente igual por el lado de acá por Perú. De hecho, hay cursos que están saliendo en relación al tema del uso de cannabis y sus derivados como medicina. Pero también puede haber, o sea, un poco yéndome del lado de las universidades, quizás es un poco el miedo por la falta de información, como estaba demostrando la diferencia de investigación que se tiene, por ejemplo, entre opioides y endocannabinoides, ¿no? Eso es por usar un, un, un término, porque probablemente es similar con otros términos también. Pero sí, esto por lo menos lo que se está viendo es que la tendencia, o sea, la tendencia que se puede ver es que la cantidad de investigación relacionada no solo a la planta de cannabis sativa, sino a los endocannabinoides y el sistema endocannabinoide está creciendo y eso eventualmente la academia tiene que ponerse al día, ¿no? Perdón, es correcto, sí, sin duda. Y además, sí, nosotros nos vamos un poquito en toda la historia del cannabis y cómo hubo esta etapa de utilización terapéutica desde hace muchísimos años antes de Cristo, etcétera. Y de pronto viene esta era oscura o prohibicionista y evidentemente se detiene toda la investigación y después se retoma, sí, genera miedo, genera confusión para muchos y entonces creo que es algo que tendrá que ir introduciéndose poco a poco. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Sé que tiene todavía cosas por hacer. Aquí están los comentarios de agradecimiento, es un tema complejo, sí, hay que irlo procesando poquito a poquito. Quedamos a sus órdenes y por supuesto este espacio queda abierto, doctor, cuando guste participar, cuando guste compartirnos parte de su experiencia, con todo gusto en ICANN tiene este espacio. Muchas gracias. Sí, de hecho, quisiera coordinar y seguir en coordinaciones